Greetings and welcome, bienvenidas y bienvenidos. My name is Omar Dawajere and I am the Assistant Director at the Center for Latin American and Caribbean Studies at NYU. On behalf of our Director, Jill Lane, our faculty and students, we want to welcome you and our distinguished guest, Jasnaya Aguilar, to the inaugural keynote of our virtual symposium, Hindsight is 2020, Futures of Teaching and Preserving Mother Tongues. I want to start by acknowledging that the land upon which we gather in New York is part of the traditional territory of the Lenni Lenape. This event is co-presented and organized with the Mexican Studies Institute at the City University of New York and the Institute of Latin American Studies at Columbia University, with whom we collaborate as the Indigenous and Diasporic Language Consortium, or IDLC, in the teaching of Creole, Mixteco, Nahuatl, and Quechua in our respective institutions. And we also do outreach to Indigenous communities in New York and beyond as part of that consortium. The consortium aims at promoting the instruction and preservation of Indigenous languages as part of our mission as a Title VI National Resource Center of promoting and understanding of our Latin American and Caribbean region. Over the next 2 weekends, our symposium will serve to honor the work and highlight the innovative ways in which instructors and language activists continues the centuries-long legacy of transmitting history and experiences through language teaching in the second decade of the 21st century. We thank you for being here and for your interest in these conversations. We also thank our keynote speaker, Jasnaya Aguilar, for her work, and our graduate students of the CLACS-MA program for their work backstage. They are Alec Barbour, Emily Uruchima, and Cynthia Vasquez. Now, please welcome Jose Higuera Lopez, Director of the Mexican Studies Institute at City University of New York, who will formally introduce Jasnaya Aguilar. Thank you. Thank you so much, Omar. Pues nuevamente es para mí un placer presentar a Jasnaya Elena Aguilar Gil, de Ayutla, Mije, Oaxaca. Forma parte del COLMI, un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mije. Jasnaya estudió lengua y literaturas hispánicas y cursó la maestría en lingüística en la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos sobre la divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para el desarrollo educativos en las lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Se ha involucrado en el desarrollo de material escrito en mije y en la creación de lectores mijehablantes y otras lenguas indígenas. Se ha involucrado en el activismo para la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas y en el uso de las lenguas indígenas en el mundo virtual y en la traducción literaria. Jasnaya, un placer para nosotros y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Dios kuhuye vnamuk, Dios kuhuye mukte panech de jamruat ruetst, es ngapshut mayakan ya de shunden kaha hять kevech kuya ayuk, de gach ayuk nen etna ruinyat hindegech. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer de verdad la invitación y la oportunidad de poder hablar de estos temas que me apasionan en un simposio como esto que creo que es muy importante y con personas que están involucradas también en estos procesos. De verdad, muchísimas gracias. También quiero agradecer a quienes están interpretando, a quien va a interpretar por este generoso servicio. Voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Bien, voy a hablarles de, sobre todo, tres apartados. Le he llamado a la presentación la lengua y activismo como territorio, ver como territorios de acción y desde una visión, el activismo por la diversidad lingüística, de una visión mucho más política con implicaciones sociales. En una primera parte, voy a hablar sobre el contexto sociopolítico en el que se está dando este fenómeno de desaparición lingüística. Después, los campos de acción que veo que en México y en una buena parte de este continente se están dando, y también después actores nuevos involucrados y un poco sobre hacia dónde orientar como este activismo.
Bueno, brevemente, esto es ampliamente conocido, pero para dar para asegurar tener bases en común, tenemos el contexto de las lenguas indígenas y de la diversidad lingüística en general, es que, bueno, tenemos este mapa de Ethnologue, uno de los mapas más completos sobre las lenguas en el mundo. Tenemos un aproximado entre 6.500 y 7.000 lenguas en la actualidad que se hablan en el mundo. Cada punto en rojo sería como una lengua, y como vemos hay partes del mundo en el que están más concentrada la diversidad lingüística, hacia el Ecuador. Hay una relación que apunto siempre, que no sé si sea causal, pero es una correlación interesante, y es que en las áreas del mundo donde hay mayor diversidad lingüística, también encontramos mayor diversidad de especies biológicas. Sería muy interesante explorar un poco más, trato de buscar investigaciones al respecto, pero por ejemplo en el área en el que estoy, que es en Oaxaca, al sur de México, también las áreas donde se concentra mayor diversidad lingüística, tenemos también mayor diversidad biológica. Y bueno, esa es actualmente esta distribución. Es interesante ver cómo en la actualidad los países del norte tienen menor, digamos, mayor capacidad, digamos, económica y de autodeterminación política, una hegemonía que tiene que ver con la historia del colonialismo, pero hay también menor diversidad lingüística. Encontramos estas zonas en el mundo con bastante diversidad, como son el sur de México, lo que podríamos hablar, el sur de México, el norte de Guatemala, hablándolo más como un área cultural, Mesoamérica, también el este del continente africano y hacia Oceanía, que también hay una gran diversidad lingüística. Esta es la distribución más o menos actual de las lenguas del mundo. Disculpen, voy a ver qué sucede con pasar la... No pasa bien, ahí está. Entonces, aunque hay una diversidad impresionante, eso es un hecho, tenemos que el contexto es terrible. Según el catálogo de lenguas amenazadas de la Universidad de Hawái, que es una especie de observatorio de la diversidad lingüística del mundo, una lengua muere cada 3 meses. Según otros datos, cada 14 días. Entonces, entre 3 meses y 14 días, una lengua en promedio está muriendo en el mundo. Y según la UNESCO y diferentes especialistas, ahí hay un consenso, en menos de 100 años, porque bueno, esto lo dijeron hace ya unos años, pero en menos de 100 años, más de la mitad de las lenguas del mundo habrá desaparecido. En el caso de México, por ejemplo, tenemos para 1930, como se ve en el gráfico, tenemos que el 14% de la población hablaba una lengua indígena. Esta proporción ha ido bajando hasta el 2010, en el que el 6.5% de la población habla una lengua indígena. Con los datos que acaban de salir del censo de 2020, hemos visto que de 6.5% ha bajado a 6.1%, lo cual pone en evidencia lo rápido que se están perdiendo las lenguas en la actualidad. Y esto es un fenómeno mundial. Mi pregunta era, digamos, simple, mi pregunta de partida era, ¿por qué en este momento de la historia las lenguas están muriendo a esta velocidad? En la historia de la humanidad ha habido imperios, conquistas, guerras y muchos fenómenos de diferente tipo que no han dañado la diversidad lingüística del mundo. ¿Por qué es justamente en este contexto histórico que nos estamos enfrentando a un nivel de lingüicidio o de muerte de las lenguas inédito? Es decir, nunca antes en la historia de la humanidad tendríamos este ritmo de pérdida. Ahí hay dos tipos de respuestas posibles. Una respuesta que han dado diferentes intelectuales y diferentes especialistas es que tiene que ver con la globalización.
Y bueno, poniendo a examen, yo no comparto esta postura, porque poniendo a examen esta idea, yo creo que en la historia de la humanidad siempre ha habido necesidad de lenguas francas, es decir, de lenguas que permiten la comunicación entre diferentes comunidades lingüísticas. Lo fue el latín, lo ha sido el francés, por ejemplo. En el México de la época virreinal lo fue el náhuatl. Ninguna lengua franca ha implicado el borramiento de la diversidad lingüística. Vamos a asumir que el inglés, que se ha convertido en una lengua franca en la actualidad, a esta necesidad de comunicación global, esté atentando contra la diversidad lingüística. Si esto fuera cierto, entonces tendríamos muy pocas lenguas en fuertes y otras lenguas en franco proceso de desaparición. Vamos a poner el caso del danés. El danés es una lengua con muy pocos hablantes. De hecho, tiene un cuarto de los hablantes de la lengua indígena yoruba. El yoruba es una lengua indígena que se habla en África. Y los hablantes de yoruba son 4 veces más que los hablantes de danés. 2 veces más que la suma de los hablantes de danés y de sueco. Es decir, el yoruba está como lengua indígena, se enfrenta a muchos procesos estructurales que están haciendo que se pierda la lengua, está perdiendo muchos hablantes a pesar de tener una gran población de hablantes. Mientras que el danés no está en riesgo de desaparición. Si la globalización fuera el problema, entonces tendríamos que el danés estaría en franco riesgo de desaparición. Y eso no está sucediendo. También no conozco a familias danesas que al aprender inglés, tienen un alto nivel de bilingüismo, decidan dejar de transmitir el danés. No dicen cosas como, oh, ya aprendimos inglés, por fin, esta lengua que me permite conectarme con el mundo, así que ya no transmitiría a mis hijos esta lengua que es inútil, que es el danés. Eso no sucede. Entonces, por eso creo que no basta la explicación de la globalización para explicar la muerte de las lenguas. Por fortuna, el cerebro humano puede adquirir más de una lengua. Es algo obvio, pero que quiero poner ahí la atención. Aprender inglés o chino, mandarín o español no implica para mucha gente, como para los hablantes de danés o sueco, determinar ya no transmitir su lengua. ¿Por qué para hablantes de Mije aprender español implica muchas veces dejar de transmitir el Mije? Entonces, por esta razón, no creo que la globalización sea en sí misma una explicación de la muerte de las lenguas. Viendo, digamos, diferentes fenómenos, quiero ligarlo ahora a un asunto histórico y sociopolítico. Antes de hace 300 años, más o menos, voy a hacerlo muy esquemático, es un proceso complejo, pero vamos a poner que hace 300 años sucedió algo en el mundo que no había sucedido antes. Las personas, voy a decir otra obviedad, necesitamos vivir en común, ¿no? Somos animales gregarios, dicen. Muy poca gente ha vivido en la absoluta soledad. No somos mamíferos que vivan apartados y que solo se reúnan para fines reproductivos. Esta vida en común tiene que ser organizada, se organiza o se coordina de alguna manera. Las posibilidades a lo largo de la historia y del mundo han sido muchas. Tenemos monarquías, repúblicas, estructuras comunales, clánicas, tribales. Hay muchas opciones. Sin embargo, hace 300 años, todo el mundo empezó a configurarse con base en un solo tipo de organización, que es lo que se conoce como estados. Los estados modernos son además, tienen más o menos la misma arquitectura. Casi todos los que conocemos como países tienen, por ejemplo, un poder ejecutivo que puede ser primer ministro o presidente de la república o como se llame. Tienen un poder legislativo que puede ser la Cámara de los Comunes, el Congreso, la Cámara de Senadores, es decir, todo un aparato. Y por otro lado, un poder judicial
que es una idea que viene del derecho positivo, de tener jueces, procuración de justicia, etc. Todos son más o menos igual y se rigen bajo democracias liberales en general, ¿no? Entonces, además de esto, estos estados, no contentos con ser una estructura de gobierno, unas entidades legales, también controlan territorio estrictamente. Nunca antes el mundo ha estado tan parcelado como ahora. Hay un control de fronteras muy fuerte, y además incluso el océano ha sido parcelado. Incluso las aguas nacionales también están bajo legislaciones de los estados-nación. Incluso ya el espacio, una disciplina como el derecho espacial está creciendo porque hay que regular desde este punto de vista el espacio. Entonces, estos estados no conformes con ser entidades legales generan la idea de que son también una sola nación. Tienen símbolos como son las banderas, también himnos, o sea, generan un discurso identitario. Y en esa configuración, la idea de un Estado es igual a una identidad y por lo tanto a una lengua ha sido muy potente. Para los Estados, la homogeneización lingüística es fundamental, como no para los imperios o las monarquías. Hay una obsesión muy fuerte cuando se crean los estados de que la lengua tiene que dar identidad. En México eso es muy claro, por ejemplo, que durante mucho tiempo los libros de texto, en lugar de decir español, decían lengua nacional. Esta homogeneización que necesita el Estado moderno, que lo necesita, choca con la diversidad lingüística, porque la diversidad lingüística lo que evidencia es que hay otras naciones que no formaron estados, con un territorio, como el pueblo mije tenemos nuestro territorio, una historia compartida, una identidad y noción de pertenencia a ella y una lengua. Eso niega la idea de la identidad mexicana única con una lengua nacional. A partir de que el mundo se divide en aproximadamente 200 estados, 200 países, o sea, el mundo no siempre ha estado dividido así, pero cuando el mundo se configura en estos 200 países, entonces en promedio cada país va a elegir una lengua nacional. En el caso de este continente, una gran parte de los países de este continente han elegido solo a una, que es el español. Entonces, pensar que son 200 estados y 200 lenguas es en realidad mucho. Pero vamos a aceptar que fuera así, porque hay otros estados que han elegido 2 lenguas nacionales, 3. Si pensamos, y estas lenguas nacionales tienen todo el apoyo del Estado. La administración se hace en esa lengua, la educación, la impartición de justicia, etc. Por lo tanto, estos 200 estados van a apoyar, a respaldar una lengua, y a las otras lenguas las van a desaparecer. O sea, van a hacer todo lo posible, es la evidencia que tenemos, sobre todo desde el siglo XIX para acá, para que desaparezca. Entonces, si tenemos 7,000 lenguas, más o menos, y 200 estados, 200 lenguas van a tener el soporte de un estado y 6,800 van a ser combatidas por los estados. Esto muy grosso modo. Entonces, siendo así, después de 300 años, más o menos 200 de este proceso, el hecho de que la diversidad lingüística del mundo esté a punto de desaparecer tiene que ver con los esfuerzos de los estados por desaparecerlas. O sea, hay un activismo activo, valga la redundancia, para lograr esto. Entonces, algo que miles de años no sucedió, está sucediendo en este momento, para mí relacionado con los esfuerzos de este monocultivo sociopolítico que es el Estado-nación moderno. Vamos a ver un ejemplo. Me podría poner muchos, pero voy a poner un ejemplo concreto. Francia es un estado que sirvió de modelo a la construcción de muchos estados en el mundo. Y en la Francia continental, porque sabemos que tienen territorios en diferentes partes del mundo por su pasado colonial, pero en la Francia, en el territorio francés europeo, además del francés, se hablan más de 10 lenguas
que preexisten al Estado francés. O sea, que se hablaban ahí antes de que Francia se constituyera como el Estado-nación que ahora es. Es una información que a mí me sorprendió porque no es algo que uno sepa normalmente, así como esta diversidad lingüística hay. Todavía habría que añadir las lenguas, las comunidades de habla que ya han llegado con la migración. Pero vamos a quedarnos con la previa al establecimiento del Estado. Es tan fuerte que en 2008, este movimiento empezó de antes, lenguas como el bretón, por ejemplo, activistas del bretón lo encabezan, hubo un movimiento para que Francia, el Estado francés, reconociera constitucionalmente la existencia de la realidad, es decir, de que en Francia se hablan más que el francés. Fue muy interesante, ustedes pueden seguir la discusión en diferentes, en internet, hay todavía notas periodísticas. Fue muy interesante porque la izquierda y la derecha y el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, se unieron en declaraciones para decir que no, que eso era impensable. La Academia Francesa, que es una academia reguladora de asuntos lingüísticos y culturales, es como el modelo bajo el cual se creó la Real Academia de la Lengua Española. Estas personas de la academia muy pocas veces dan declaraciones a la prensa y fue muy interesante que en este caso declararon a la prensa y fueron muy abiertos. Dijeron que las lenguas regionales atentan contra la identidad nacional. Esta declaración me parece muy transparente y evidencia justamente este conflicto entre la diversidad lingüística y la construcción de una única identidad por cada estado. Y lo dijeron claramente, cito textualmente, en español, en su traducción, las lenguas regionales atentan contra la identidad nacional. Después de 5 siglos, la lengua francesa ha forjado Francia. Nuestra Constitución señala en su artículo 2 el reconocimiento de esta evidencia. La lengua de la República es el francés. Un Estado, una lengua. Después, los activistas de esta diversidad lingüística en Francia han conquistado varias cosas, que Francia firme acuerdos de protección de lenguas regionales, etcétera, pero se ve, lo que quiero llamar la atención es la ideología detrás del Estado que no es compatible con la diversidad lingüística. Entonces, en ese sentido, bueno, antes quisiera decir, hasta ahora he hablado de la diversidad lingüística, pero es verdad que en esta diversidad no todas las lenguas tienen el mismo estatus. Hay algunas de estas lenguas se les conoce como lenguas indígenas. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo sabemos que una lengua es indígena y otra no? En el caso de este continente se puede establecer a través de la llegada del colonialismo europeo. Pero, por ejemplo, sabemos que en China hay varias lenguas que son consideradas lenguas indígenas. ¿Cómo sabemos que lo son? El Ainu en Japón es una lengua indígena. ¿Cómo sabemos por qué el Ainu es una lengua indígena y el japonés no? Más aún, en Europa hay un pueblo indígena cuya lengua es el Sami, y ellos también Sami se llaman, cuyo territorio quedó dividido entre Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia. El Sami, la lengua Sami, es lengua hermana del finlandés o del finés, es decir, la lengua que se habla en Finlandia. Pero lo que es interesante es que aunque son hermanas, es decir, por ejemplo, el zoque es una lengua hermana del mije, así como el italiano del español. Son de una misma raíz. Si el finlandés y el sami son lenguas hermanas, yo me preguntaba, ¿por qué el finlandés no es considerado una lengua indígena y el sami sí? Pronto me di cuenta, y aquí quisiera poner esta postura para definir una lengua indígena, y es que el sami no tiene un estado que respalde esa lengua, un estado nacional, un país sami.
es una lengua que cuyos hablantes quedaron encapsulados en diferentes estados, no tiene un estado propio. Mientras que el finlandés sí, esa es la diferencia. Es una diferencia no cultural, no identitaria, sino una posición política. Por lo tanto, el pueblo sami es un pueblo indígena, pero el pueblo finlandés no. En ese sentido, podríamos definir pueblo indígena y por lo tanto lengua indígena como naciones con su territorio, lengua en común, etcétera, que no formaron un estado propio, un estado independiente propio. Por lo tanto, un indígena es una categoría política. De los 5.000 años, si tomamos en cuenta los vestigios más antiguos arqueológicos que existen de los pueblos mijezoques, al que yo pertenezco, vamos a pensar que así empieza la historia hace 5.000 años por estos vestigios. De los 5.000 años de historia mije, 500 hemos sido indios y 200 indígenas, que tiene que ver con el Estado mexicano. Es decir, no es una cosa esencial, sino una posición política en la historia. Por lo tanto, podríamos, quisiera poner esto aquí, definir lengua indígena como lenguas que hablan pueblos que no formaron estados. Supongamos que el pueblo mije, ese no es su deseo, pero el pueblo mije desee formar en el territorio un estado independiente, el país mije. En mije dejaría de ser una lengua indígena, se convertiría en la lengua oficial del país mije y los tratados internacionales ya no los reconocerían como tal. Esto ha pasado con algunos estados de reciente creación en África, donde eran considerados por los indígenas a principios del siglo XX, después ahora son estados. Ahora, no es el deseo del pueblo mije. Hay gran problema con los estados, entonces no es el deseo crear otro estado. Pero habría que llamar la atención que no sería algo imposible. El Vaticano es un estado, es mucho más pequeño que la región mije y además, incluso en el Vaticano es posible sacar dinero de un cajero electrónico que está en latín y eso es imposible para la lengua mije, por ejemplo. Se ve el estatus, ¿no? Distinto. No es un asunto ni de números, ¿no? El yoruba tiene muchos más hablantes que el danés y el danés no es considerado una lengua minoritaria porque el danés sí tiene un estado atrás que lo respalda y no está en riesgo. El yoruba no. Entonces es un asunto más de político. Por lo tanto, son lenguas que no son utilizadas ni reivindicadas por un Estado, son incluso combatidas. Parafraseando a este gran lingüista alemán, son lenguas sin ejército y marina, ¿no? Él lo decía para dialectos, pero podemos decir que lenguas indígenas son lenguas sin ejército y marina. En el caso particular de México, lenguas que descienden de las que se hablaban a la llegada de Hernán Cortés. Perdón por usar llegada, pero no quiero polemizar ahora sobre eso, pero podemos discutirlo. Y son lenguas que han sido discriminadas, combatidas activamente. Bueno, también quisiera decir que las evidencias que hay del combate del Estado mexicano hacia las lenguas son bastantes. Es decir, desaparecer las lenguas indígenas fue algo fundamental para el Estado mexicano. Se utilizó dinero público, o sea, dinero de impuestos, programas y esfuerzos institucionales para combatirlas. No voy ahora a abundar mucho en eso por asuntos de tiempo, pero hay evidencias suficientes. Y bueno, sigue habiendo movimientos monolingüistas en México. Por ejemplo, el exdirector de la Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida, quería impulsar una ley para hacer del español una lengua oficial. De las 7.000 lenguas en el mundo, solo 80 son lenguas legalmente oficiales en algún país del mundo. Es decir, no es necesario, ¿no? Aunque en los hechos lo sea, pero no está en las leyes. Estados Unidos, a nivel federal, no tiene lengua oficial. Así como aquí hay un movimiento, también allá estos movimientos monolingües o por el monolingüismo están muy cerca de la derecha, ¿no? O de grupos conservadores. En Estados Unidos entiendo este movimiento que se llama English Only Movement,
que pugna por hacer del inglés la lengua oficial y bueno, todo lo que alrededor hay sobre este movimiento, que es preocupante, pero sigue habiendo esta idea de que un país es igual a una lengua. Bien, ante esta situación, voy a apurarme con el tiempo, disculpen. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo vamos a comenzar a revertir el proceso de la muerte de las lenguas? ¿No? Que es lo que en gran parte hacemos quienes estamos en este tipo de activismo. Para mí una cosa importante es justamente observar el proceso político que hay detrás, no solo como un asunto identitario o como un asunto de cultura, porque la lengua es más que un fenómeno cultural. Escribí hace tiempo un artículo que se llama La lengua no es cultura, un poco para polemizar, porque en español la palabra cultura tiene dos acepciones. Una es antropológica, es decir, las culturas del mundo. En ese sentido, todo es cultura, ¿no? La manera en la que elegimos al presidente de la República es parte de la cultura política, etcétera. Pero hay otra en el que cultura es como arte. En México, por ejemplo, hay Secretaría de Cultura, que no es que sea de todo, ¿no? Sino de las artes, la danza, la música, el ballet, las orquestas, etc. Y muchas veces se ve la lengua solo como relacionado con el arte, o sea, como no como un fenómeno político. Y esto me parece muy problemático porque si bien la danza, por ejemplo, la danza tradicional del pueblo mije es muy importante, es verdad que no todo el tiempo estamos danzando. Hay momentos específicos. Pero la lengua lo atraviesa todo. No es igual que la danza o la música. Alguien despierta, yo despierto y soñé en una lengua y mi primer pensamiento es una lengua. Que sea en una lengua y no en otra tiene una carga política y unas motivaciones políticas fuertes. El hecho de que yo esté utilizando ahora español y no mije tiene una explicación histórica. Por lo tanto, creo que una cosa muy importante es ver estos entramados políticos, económicos, sociales detrás del fenómeno. Entonces, veo tres grandes campos de acción. Lamentablemente somos pocas las personas que hacemos este tipo de activismo y nos toca hacer de todo. Y es complicado, ¿no? Es mucho trabajo. La primera tiene que ver con las prácticas oficiales. Después de 1994 hubo un cambio muy fuerte en las respuestas que el Estado daba a todos los temas que tenían que ver con pueblos indígenas y por lo tanto con lenguas indígenas y por lo tanto con la diversidad lingüística. Este cambio se debió al levantamiento del ejército zapatista. Hasta antes, la tendencia era que las lenguas fueran desapareciendo y que por fin los pueblos indígenas nos integráramos al ideal del mexicano, que es hispanohablante. Pero después del levantamiento, para no hacer cambios fuertes y estructurales, se hacen cambios maquillaje, se maquilla para decir sí estamos haciendo algo, pero para dejar más o menos las cosas igual. Parte de ese maquillaje fue hacer cambios en la Constitución y en las leyes. Ahora las leyes y la Constitución protegen a las lenguas indígenas, pero en el marco legal. Eso no se aterriza en las prácticas cotidianas del Estado, lo cual es problemático porque hay una celebración discursiva de la diversidad lingüística. Ya no es políticamente correcto decir que hay que desaparecer las lenguas, pero las prácticas no han cambiado. Se han disimulado, pero siguen siendo lingüicidas. Por lo tanto, el mayor violador de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas es el propio Estado. Eso es muy claro, lo hemos documentado. Por lo tanto, un área fuerte de activismo es trabajar para que el Estado mexicano cambie sus políticas lingüísticas en temas como administración pública, sistema de justicia, sistema educativo, sistema de salud, influir en el aparato jurídico que protege los derechos lingüísticos. Aquí en Oaxaca, que es este estado en el sur, hasta hace poco tiempo, hasta hace 2012,
con datos oficiales, una asociación civil documentó que de las personas hablantes de lengua indígena en sus propios territorios que estaban en la cárcel, más del 90% no había tenido intérprete. Es decir, si el derecho al debido proceso es un derecho humano, no se puede cumplir si no hay intérpretes. Lo mismo pasa con el sistema de salud, lo mismo pasa con el sistema educativo, donde hay un sistema bilingüe que no funciona. Entonces, es raro que el Estado debe garantizar los derechos lingüísticos que están en el marco legal, pero al mismo tiempo es el que más los viola. Entonces, es como pedirle ayuda a alguien que te está asfixiando. Es un poco complicado porque no vamos a confiar, ¿verdad? Eh, un ejemplo de este tipo de activismo es el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, que es una asociación de profesionistas indígenas y trabaja para influir en las políticas públicas en campo de justicia y salud. Hay que hacer litigio estratégico, o sea, litigar legalmente. Por ejemplo, hay un caso muy sonado de una pareja que deseaba ponerle su nombre a su hija en otomí y no la dejaron. Entonces, bueno, el caso hubo que litigar incluso que el registro civil registre el nombre en una lengua indígena. Hay leyes muy absurdas en algún estado que dicen que si no eres indígena, no tienes derecho a tener un nombre en una lengua indígena. Lo cual es raro porque entonces bajo esa lógica nadie se podría llamar Abraham porque no es hebreo, ¿no? O sea, o Rodrigo si no es alemán, o Iván si no es ruso. Pero bueno, entonces hay que estar chocando con el Estado, demandándolo, metiendo amparos, diciendo al Estado, deja de hacer eso con todo un sistema de activismo. El otro, bueno, el Estado hace cosas muy interesantes como este caso que llegó a la Suprema Corte porque un indígena ñaño pedía ser juzgado en su lengua materna. Y aún cuando la ley dice que es posible, se tuvo que hacer jurisprudencia y llegar incluso a la Suprema Corte. Entonces, una cosa es lo que dicen los discursos oficiales y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo, o bueno, derecho, no sé a ustedes cómo les quede, el CONACYT es el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en México y hizo una convocatoria. La convocatoria era para hacer cuadernos de experimentos para niños, de experimentos científicos. Y esta convocatoria decía, un requisito era tener ciudadanía mexicana. No decía en qué lengua. Es una institución pública, entonces el colectivo al que pertenezco le pareció prudente enviar a concursar uno en Mije, porque pues no había impedimento. Bueno, la historia es larga, pero lo interesante es que el siguiente año pusieron un candado y dijeron que solo en español. Entonces, es la manera en la que se comporta el Estado y hay que estar ahí haciendo activismo también en contra del Estado para que cambie estas actitudes, estos usos y costumbres cotidianos. Entonces, lo que hace el Estado ahora es crear nichos donde es posible utilizar la lengua. O sea, ahí sí lo celebran. Este nicho puede estar en este pequeño conjunto. Si haces literatura, libros de texto, transcribes tradición oral, o sea, folclore, es mucho más fácil que el Estado lo celebre y lo apoye. Pero si tú pides intérpretes en el sistema de salud, donde se te va la vida, o sea, comunicar tus propios síntomas en un caso de enfermedad en un hospital que está en tu propio territorio, pues hay una resistencia en la administración de justicia, en la administración pública, y crea un nicho tolerable que es para el folclore. Sin embargo, hay cambios y hay mucho movimiento. Por ejemplo, ya es posible sacar un acta de nacimiento en la Ciudad de México, en Purépecha y Triqui, que hay gran población migrante triqui, y hay ciertas cosas así. Y hacen otras acciones como traducir la Constitución o el himno nacional, que son como más bien simbólicas, ¿no? Pero no tienen mucha repercusión sobre los derechos. El otro gran campo, y me voy a apurar porque creo que ya rebasé el tiempo, es
convencer a esta sociedad civil que ahora es mayoritaria. Recordemos que cuando México se creó como país en 1820, el 70% de la población hablaba una lengua indígena, es decir, era la mayoría. Ahora somos el 6.1%. Entonces hay una población que fue desindigenizada, a la que se le quitó la lengua. Entonces, esta población a veces reproduce mucho, pues, cosas de desprecio y racismo y no se han vuelto como aliados. Entonces hay que hacer toda una serie de reeducación y de comunicación de esta importancia. Entonces, mucha gente todavía cree que las lenguas indígenas son más primitivas, tienen menos valor. Y esta discriminación cotidiana se da en espacios donde conviven hablantes de lenguas indígenas y hablantes monolingües del español. Hay que recordar que la mayor parte de la gente que habla lengua indígena en México es bilingüe, pero la mayor parte de la gente que habla español es monolingüe. Entonces, bueno, hay que ver que ellos también disfruten, puedan aprender las lenguas, puedan tener disfrute de la diversidad lingüística de su país. Por ejemplo, Mardonio Carballo, este gran poeta náhuatl, tiene programas de televisión, ha hecho un montón de divulgación para que la sociedad civil hispanohablante pues, pueda ser aliada de la causa. Bueno, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, que viene de ese mismo esfuerzo para concientizar sobre este tema. Y el otro gran campo de trabajo, y que nos toca hacer en todos lados, un poco en cada campo, es trabajar con las comunidades hablantes de lenguas indígenas, con revitalización y fortalecimiento lingüístico, defensa de derechos lingüísticos, desarrollo de la cultura escrita, desarrollo de propuestas educativas en lenguas nativas como lengua 1 y como lengua 2, ampliar y fortalecer espacios de uso, etcétera. Y es donde menos activismo hay apoyado desde las instituciones. Bueno, tenemos nidos de lengua, hay varias, Colmix, por ejemplo, este colectivo al que yo pertenezco estaría aquí, trabajamos con las comunidades, en nuestras comunidades. Pero bueno, es mucho trabajo. Nos toca hacer un día, nos toca estar haciendo interpretación en sistema judicial, otro día apoyando algún proceso legal, otro día haciendo divulgación para personas no indígenas y otro día trabajando en nuestras comunidades. Es mucho, mucho trabajo. Pero creo que es importante saber dónde está nuestro activismo y cómo planificarlo mejor para que nuestros esfuerzos estén mejor, estratégicamente ordenados. Bueno, y también se están creando nuevos espacios de uso, por ejemplo, hay soportes digitales, el activismo digital en lenguas indígenas es muy fuerte. Tenemos Wikipedia en náhuatl, como lo pueden ver aquí. Hay más de 10,000 artículos en Wikipedia en náhuatl y también maya hay más de 5,000, si no mal recuerdo. Sí, hay mucho activismo sobre eso, pero también hay que ver que hay poco a poco otros actores, como la publicidad. Aquí tenemos el uso en Mije de una publicidad de Coca-Cola, lo cual es problemático. Fue muy discutido, pero bueno, ahí están empezando a hacer estas cosas. Hay editoriales independientes que están empezando a apostar, pero también grupos religiosos. Aquí en la imagen podemos ver testigos de Jehová leyendo el Nuevo Testamento en lenguas indígenas y están publicando periódicamente, pero también tiene efectos políticos complejos en las comunidades, pero bueno. Y bueno, ay, aquí se me borró una parte, pero bueno, en la pandemia, gran parte de este activismo se fue orientando a la traducción y difusión de información sobre el virus y sobre las vacunas. Tuvimos que responder porque el Estado no respondía, o sea, no estaba explicando en las lenguas qué estaba sucediendo. Y ahorita con el comienzo de la vacunación aquí, pues también ha sido todo un reto y el Estado no lo está haciendo definitivamente, o lo hace muy retardado, ¿no? Entonces son las personas activistas en nuestros propios espacios que estamos respondiendo a esta necesidad. Bueno, y con esto finalizo porque creo que estoy sobre el tiempo. Y bueno, consideraciones, ubicar las estrategias por campos de acción. Creo que sí es muy importante. Hay que evaluar el impacto de cada estrategia según el campo de acción. Y de los 3 campos de acción que planteé, el más desatendido es el que debe llevar a cabo con las comunidades indígenas, porque ahí yo puedo hacer mucha poesía en Mije, pero si eso no impacta en que los niños chiquitos, las niñas, estén adquiriendo Mije, tenemos un problema todavía. Entonces, ¿cómo articulamos todo eso para esa resistencia?
Bueno, y tiene que, por lo tanto, discutirse la relación con la parte política, la autonomía, el territorio, la defensa del territorio y la defensa de la lengua como un territorio cognitivo. Y disculpen por extenderme tanto. Muchísimas gracias. Dios cujuyo. Aquí están mis datos de contacto para seguir y si nos queda tiempo para intercambiar preguntas y respuestas. Claro que sí nos queda tiempo, Yasnaya. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a, ahora sí que empezar a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Y hay mucho de qué hablar. Siento que el tiempo es relativamente o bastante corto, pero muchos puntos que tocaste siento que nos abren a otras preguntas. A mí no es específico en lo que están escribiendo las personas que nos están viendo las preguntas, tengo una muy en específico, ¿no? Nosotros, como bien sabes, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en NYU y en Columbia, tenemos este consorcio para tratar de revitalizar las lenguas indígenas en las comunidades transnacionales que viven aquí, ¿no? Comunidades originarias que viven en Nueva York. Entonces, parte de nuestro activismo fue realmente proponer esta idea de que las lenguas que enseñáramos, lenguas originarias que enseñamos como mixteco, náhuatl, quechua y haitiano criollo, las universidades las tomaran como crédito de lengua foránea, no solamente como lo que es como el francés o el italiano o el español, como para darles este peso que tienen, ¿no? Como lengua. Entonces tenemos esa parte, ¿no? De activismo ahí. Tenemos también la cuestión de que los estudiantes de cualquiera de estas universidades pueden tomar las clases y también nosotros en Lehman College tenemos esto abierto para la comunidad, quien quiera hablarlo. Aquí quiero saber tu punto de vista. ¿Cómo podemos llegar más a las comunidades que son transnacionales, sabiendo que hay tanto estigma, ¿no? Atrás de hablar una lengua originaria, muchas veces dentro del país, ahora en otro país? ¿Qué podemos hacer nosotros como instituciones para poder promover más esta diversidad lingüística? Bueno, yo valoro mucho ese esfuerzo y es bien interesante lo que está sucediendo justamente en Estados Unidos con lenguas indígenas de comunidades migrantes. Está un poco cerca del proceso en Los Ángeles, un poco más, y es impresionante, es decir, me da mucha esperanza, ¿no? En ese sentido, yo creo que instituciones que, o sea, implicó una lucha también política, ¿no? Que se reconociera como el francés, ¿no? Que es un asunto de corpus, de estatus político de las lenguas. Y yo creo que, dado una cosa muy importante, es la vinculación con los esfuerzos comunitarios, ¿no? Cuando no pasa eso, luego es complicado, porque no hay una apropiación del proceso. Ahora están enfrentando muchos fenómenos, ¿no? Con la migración, la discriminación, muchas cosas que suceden allá. Entonces es como ligar la parte lingüística a esos procesos, politizar un poco el proceso tal vez, como un asunto de resistencia, de una vida más, pues una vida que puede ser trilingüe y con todo lo que eso implica. Ahora, ya el hecho de que estén dando clases de estas lenguas me parece un esfuerzo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotras aquí en este activismo necesitamos de metodología, de pilotear metodologías de enseñanza, que es algo que nos hace mucha falta. Si alguien lo está haciendo ya con esta universidad, podemos ya, si ya está ese trabajo, replicarlo aquí. Entonces yo creo que además de la parte política y social, la parte de tener insumos metodológicos, pedagógicos, es ya en sí mismo muy valioso, necesario y urgente. Claro, gracias. Mira, nos empiezan a llegar las preguntas. Una pregunta del Instituto de Enseñanza de Lenguas Originarias. ¿Qué opinas sobre la discriminación fonológica lingüística en México? Justamente viendo aquí en el chat, me pregunto a qué se refiere con discriminación fonológica. Es como muy específica, ¿no? Entonces no entendí muy bien esa parte, disculpa. Sí, y si quieres, mientras nos comenta exactamente de lo que es, nos puedes comentar un poco, mencionaste en tu ponencia, en México hay todo este movimiento, ¿no? También que hizo una institución, el INALI, ¿no? De llamarles como lenguas, ¿cuántas lenguas ahorita son aceptadas como lenguas nacionales? Sí, yo me quedé en las 69, que incluyen el español, y también las variantes lingüísticas que existen. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto?
Sí, bueno, hay toda una discusión bien interesante porque contar lenguas implica unas discusiones teóricas muy interesantes. Es, por ejemplo, si en algún mundo posible el portugués y el español podrían ser variantes de una sola lengua, del latín peninsular o algo así. Porque a veces la diferencia entre portugués y español es menor a la que hay entre zapoteco del Istmo y zapoteco de la Sierra, por así decirlo. Entonces, ¿qué llamamos? O sea, ¿llamamos lenguas a unidades sociolingüísticas políticas, históricas, o a sistemas lingüísticos bastante diferenciados que no se entienden entre sí, o qué? Entonces, ahí hay una disputa. Entonces, el INALI ha hecho lo siguiente, que es decir, hay 68 agrupaciones lingüísticas indígenas y 365 variantes. Y dice, para efectos prácticos, las variantes son sistemas ininteligibles entre sí. Entonces, digamos que escurre un poco el bulto y depende de cómo lo veamos, ¿no? Y hay factores políticos. Yaqui y Mayo son dos lenguas muy parecidas que diríamos, bueno, pues son la misma lingüísticamente hablando, pero hay una fuerte identidad muy distinta que no podemos enunciar políticamente que son la misma, porque influyen muchos otros factores, ¿no? En eso. Y también hay que reconocer que en México la diversidad lingüística también incluye otras lenguas indoeuropeas. En México está la población menonita, que habla Plotich. Está la población rom, gitana, que habla la lengua rom desde hace más de 100 años, integrada aquí. Está el véneto, que es una lengua que se habla en Puebla, es una lengua que viene de la península itálica desde el siglo XIX. Está la lengua de señas mexicana, está la lengua de señas maya y creo que están desarrollando la lengua de señas purépecha. Entonces hay que tener una visión amplia de la diversidad lingüística que a veces creo que es muy importante, ¿no? En ese sentido. Mira, y ya aquí nos hicieron la aclaración, dice la discriminación fonológica eh, puede ser el problema de hablar bien en público, es lo que comentan. De hablar bien, ¿qué lengua? El español, me imagino, ¿no? Nosotros como indígenas no pronunciamos bien el español o no estructuramos gramaticalmente el español de manera correcta y por tal motivo se nos discrimina por la interferencia lingüística de la lengua materna, ¿no? Así es. Cuando aprendemos una segunda lengua, es decir, si yo hablo inglés, ustedes se dan cuenta que tengo muchos problemas de calco del mije y del español. Y es normal, pero es un proceso muy interesante. Sin embargo, atrás hay racismo en realidad, porque si llega una persona francesa hablando español, que va a tener problemas normal, ¿no? Porque es un proceso de adquisición de aprendizaje de una segunda lengua, no se le va a celebrar que haga el esfuerzo y qué bueno que habla español y tal, pero alguien que habla una lengua indígena y que está también hablando mal español porque lo está empezando a aprender o aprendiéndolo, no es su lengua materna, no se le va a celebrar. Entonces, no es tanto el hablar mal español, sino quién está hablando mal español, lo cual refleja que hay un asunto racial, hay racismo que está atravesando esa interpretación porque el francés que habla mal y el zapoteco que habla mal no van a recibir la misma respuesta. Claro, sí, sí, sí. Y aquí nos hacen otra pregunta que también yo tenía esta parte de esta pregunta, que nos hacen de qué experiencias tienes en la enseñanza y fomento de las lenguas indígenas a través de docentes que no hablan esas lenguas. Porque yo te iba a comentar sobre esto, ¿no? O sea, habiendo tantas variantes lingüísticas, ¿qué tantos maestros existen realmente preparándose para poder ir a enseñar lenguas? Pero, ¿qué piensas de esta pregunta, ¿no? Que nos hacen sobre personas que no son hablantes de la lengua originaria, pero están dando clases de lengua indígena? Bueno, para empezar es muy extraño. Uno puede dar clases de lenguas de diferentes niveles. Dar clases de lengua es como un cajón muy amplio, ¿no? Por ejemplo, ya nadie habla griego clásico, ¿cierto? O sea, el griego en el que se escribió la Odisea o la Ilíada, nadie lo habla. Sin embargo, puedo dar clases de griego clásico, que en realidad no es de una lengua, sino de ciertos textos, de cierta gramática, ¿no? No es lo mismo dar clases de inglés como segunda lengua. O dar español, que en México se da español a gente que habla español. ¿Por qué le das clases de español a alguien que habla español? Bueno, porque le tengo que enseñar gramática, historia de la lengua. Entonces, enseñar la lengua es un cajón muy amplio de qué es lo que estamos hablando. Entonces, si hay un lingüista, por ejemplo, que lleva mucho tiempo
estudiando la gramática del Mije, pero no lo habla porque son habilidades distintas y da clases de gramática de Mije, pues es un fenómeno distinto a dar Mije como segunda lengua. En ese otro caso, por ejemplo, yo, por la situación sociolingüística del Mije, durante mucho tiempo me dediqué a dar clases de Mije a Mije hablantes para enseñarles a la escritura. Entonces estaba dando clases de Mije, pero apenas empecé a dar clases de Mije a migrantes, Mije que no hablan Mije, o sea, Mije como segunda lengua. Y ahí es totalmente otra experiencia, estoy apenas piloteando mi metodología y viendo cómo. Y también hay otra que es dar clases de español como segunda lengua a niños Mije hablantes, que no hay. En la UNAM hay un departamento gigante, un centro de investigación para dar español como segunda lengua a extranjeros, pero no a hablantes de las lenguas indígenas, lo cual implica también varios problemas. Entonces, yo creo que depende, o sea, depende. Si esa persona que no habla la lengua indígena está dando clases de lengua indígena, si lo está dando como segunda lengua, pues hay un gran problema, porque ¿cómo vas a enseñar como segunda lengua una lengua que no hablas? Pero si lo que está dando es características históricas y gramaticales del Mije antiguo, bueno, pues es posible, ¿no? Entonces depende de qué estemos entendiendo por enseñar lengua. Sí, y aparte también digo, todo, tú lo mencionaste también la cuestión, y nosotros lo estamos viendo con nuestros instructores de las lenguas originarias que tenemos, sobre todo las de México, ¿no? Que no hay materiales suficientes, ¿no? Para la enseñanza de lengua, sobre todo a una persona que quiera aprenderlo, que ni siquiera es alguna persona que lo hable como herencia, son personas que a veces son estudiantes de aquí de Estados Unidos o mexicanos que quieren aprender un poco sobre esto. Entonces, las maestras, y que mañana vamos a tener un espacio específico para eso, ¿no? De platicar un poco sus experiencias y también qué les ha servido, ¿no? Sobre todo ahorita con la cuestión de la pandemia y todas estas limitantes que tenemos en el mundo virtual, pues todo se complica, ¿no? Entonces, y lo que comentabas también de la cuestión de de la información tan importante que es poderla presentar en lenguas originarias. También tenemos por ahí una iniciativa dentro de lo que es este consorcio de presentar esta información en las lenguas que enseñamos nosotros, ¿no? También aquí. Pero, a ver, te quiero hacer otra pregunta que aquí nos hacen, Pablo Guerra. ¿Crees que habrá un paisaje lingüístico bilingüe español, otra lengua indígena, en la Ciudad de México, por ejemplo? Yo creo que sí, o sea, hay una cosa que me gusta mucho de un lingüista que se llama Michel Luny, que habla sobre una cosa que se llama language awareness, es como estar abiertos y conscientes de la diversidad, y por lo tanto, eso no implica apreciar la diversidad y disfrutarla, no implica que voy a aprender 10 lenguas, ¿no? O sea, pero puede ser que yo tengo una lengua materna, aprendo otra, en la otra nada más la aprendo a leer porque siempre quise, no sé, leer a Dostoyevsky o el Popol Vuh en quiché, y entonces aprendo eso. Y tal vez me sé una canción en maya, pero sé cómo saludar en zapoteco, o sea, diferentes niveles de disfrute y apreciación de las lenguas. En ese sentido, el paisaje lingüístico, por lo menos bilingüe en náhuatl en la Ciudad de México, dado que históricamente, bueno, fue también otomí y náhuatl, ambas cosas, creo que sería muy bueno. El mismo hecho de ver el paisaje gráfico cambiando, me parece fundamental. Gracias. Y también nos hacen aquí, dice, muchas gracias, Fundación Escalera. Muchas gracias, Yasnaya. Estos cuestionamientos nos los comparten muchos docentes públicos en Chiapas. También Pablo pregunta, ¿qué crees de las tácticas maquiavélicas del Estado? ¿Se incorporarán en las comunidades indígenas para jerarquizar las lenguas indígenas? Bueno, hay efectos distintos, ¿no? Los efectos que puede tener la península Maya, Oaxaca, o sea, yo creo que ahí sí hay que analizar caso por caso, pero sí hay un choque, una influencia y a veces pues ese discurso se interioriza, ¿no? Como para tener un autodesprecio, pero bueno, sabemos que esos son los efectos del racismo, el colonialismo y la opresión. Pero sí, funcionan así y depende mucho también. En el caso del pueblo Mije hay una resistencia fuerte, muy, muy fuerte histórica, pero eso no ha hecho que los números estén bajando. O sea, porque una cosa es la ideología que muchas veces no se traduce en prácticas de transmisión.
Y es muy triste aceptar que una gran parte de los dirigentes del movimiento indígena no han transmitido la lengua a sus hijos y es muy, más allá de juzgarlos, no creo que es un asunto de juicio, pero sí es muy desalentador. Sí, y lo que comentas y la pregunta de Bethany va a este punto. En México, por ejemplo, por mucho tiempo el INALI dependía de la Secretaría de Educación Pública, si mal no recuerdo, y ahora pasó a ser parte del Departamento de Cultura, ¿no? Entonces se me hizo muy curioso esto y lo que tú comentas, ¿no? Y entonces va unido a esta pregunta que le interesa saber la idea de la lengua no es cultura, lo de folclore, ahí se me movió aquí, de folclore, y los nichos permitidos afectan muchas áreas. Aplica también a otros aspectos del Estado considerados culturales como obra artesanal, por ejemplo, ¿no? Porque toda esta cuestión de aceptar lo que es los textiles y toda la artesanía, pero la lengua en sí no. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto? Sí, bueno, el Estado mexicano en la historia ha sido el principal apropiador cultural indebido, ¿no? En México es así, en Estados Unidos sé que funciona distinto. ¿Por qué? Vamos a pensar en el escudo de la bandera nacional, que bueno, hay una discusión sobre de dónde viene, pero se interpreta como náhuatl, ¿no? Es la fundación de Tenochtitlan. Entonces estás apropiándote de un elemento cultural de un pueblo indígena para justificar el Estado mexicano al mismo tiempo que haces todo para desaparecerlo, que es la definición de apropiación cultural. Entonces, desde un principio, sobre todo con lo azteca y lo maya, el Estado mexicano, la mejor manera con la que se relaciona, donde no hay problema para el Estado mexicano, es con el folclore y las manifestaciones artísticas. ¿Por qué? Porque son capitalizables. Y eso es lo que ha hecho, son vendibles, etcétera, etcétera. Entonces, sí, o sea, y eso es lo que trata de hacer con la lengua en cierta medida, porque como la lengua no solo es manifestación artística, ya cuando la lengua se vuelve un asunto político, ahí ya tienes que meter un amparo o tienes que defenderte, llegar a la Suprema Corte. Pero si sacas poesía, es más probable que no se enoje, ¿no? O sea, que no lo vea problemático. Porque además puede decir, miren, yo estoy publicando tantos poetas indígenas, que no es una crítica a eso, o sea, está muy bien, pero no solo ahí, ¿no? No puedes encasillarlo, yo siento. Es problemático. Sí, y fíjate, aquí nos preguntan también, Lina nos pregunta que tiene otra pregunta acerca de las y los lingüistas no hablantes de la lengua originaria, pero que estudian, investigan alguna. ¿Cuál es la mejor manera en que pueden apoyar o podemos apoyar a las comunidades hablantes? Bueno, es muy interesante porque la lingüística es muy amplia, ¿no? Habrá gente que estudia neurolingüística, adquisición de lengua, gramática descriptiva, hay gente que solo hace teoría, ¿no? Y yo creo que una parte muy importante es las prácticas. Dado que hacen trabajo de campo, hay muchos problemas, ¿no? A veces hay gente que se especializa así como en el morfema Q y que me ha tocado ver, pues yo soy lingüista y me ha tocado ver que se instalan en la ciudad más cercana, nunca van al territorio, tratan de no ir porque es incómodo, citan hablantes en un hotel y están 8 horas preguntándote paradigmas gramaticales sin mayor involucramiento para tener publicar en revistas como Language de mucho prestigio y tener citas y hacer una carrera académica. Y entonces yo creo que no me toca a mí hacerlo, pero creo que sí debe cuestionarse las relaciones de opresión, el compromiso ético, etcétera, en las prácticas cotidianas de eso. A veces me enojo y les digo, oigan, lingüistas, ¿no les importa que su objeto de estudio esté desapareciendo? O sea, y si ya no les importan los hablantes, por lo menos que se van a quedar sin objetos de estudio, un poco de broma, claro. Pero creo Sí, que se necesita un cuestionamiento de las propias prácticas en la investigación, para empezar. y una de ellas, en la cuestión que yo he escuchado mucho también con las instructoras de Mixteco y de Náhuatl que tenemos, ¿nos puedes platicar un poco sobre qué es nido de lengua? Mientras leo las otras preguntas, pero ¿nos puedes platicar un poco cuál es esa como metodología o abordaje para la enseñanza de lenguas? Sí, lamentablemente no hay muchos y no muchos exitosos por varias razones, pero es un proceso que viene de una lengua del Maori, una lengua de Nueva Zelanda, en el que se estaba perdiendo la lengua muy rápido, entonces son
les llaman así, y después también se hace en Hawái, para el caso hawaiano, de manera muy exitosa, o sea, revierten el número de hablantes de la lengua de una manera impresionante, ¿no? Entonces los niños de lengua son espacios de escolarización monolingüe, ya después se incorpora inglés o la lengua hegemónica como segunda lengua, de inmersión total. Tienen toda una metodología, sobre todo leer caso maori y caso hawaiano. Y se ha Ok. tratado de replicar aquí con varios problemas por ciertas cosas que yo creo que después, si me invitan otra vez, discutiremos más Claro que ampliamente. sí. Mira, ya nos pasamos de tiempo, pero podemos seguir platicando. Y quiero leer los últimos dos comentarios para después pasar la palabra también a Omar para que cierre. Pero aquí comenta Laura de Toledo, el guaraní en el Paraguay es uno de los casos a ser estudiado con más profundidad, una identidad bilingüe con toda su problemática, pero merecedora de investigaciones, ¿cierto? Y dice, muchas gracias, Yasnaya, maravillosa ponencia. Paloma Celis nos comenta con respecto al desarrollo de las metodologías de la enseñanza de lenguas indígenas, tanto la L1 como la L2. Existen en Estados Unidos metodologías de enseñanza de lenguas indígenas latinoamericanas con el objetivo principal de la conservación de estas lenguas en las comunidades migrantes. O sea, pregunta si hay esto y se refiere a metodologías similares a la de enseñanza del español para hablantes de herencia. ¿Existe algo así? Bueno, son preguntas, cada una me gustaría, Sí, sí, sí. pero disculpen, ¿no? No, tómate tu tiempo, hasta que nos corten aquí, nosotros seguimos. Lamentablemente yo tengo que salir también, Sí, sí. pero bueno. Sobre primera, todo lo que tiene que ver identidad bilingüe y todo eso, da para otra presentación igual. Tengo varias Eh, puntualizaciones sobre la parte identitaria y lingüística. La parte de si existen en Estados Unidos metodologías de enseñanza de lenguas indígenas latinoamericanas, yo creo que justamente lo que están haciendo en NYU es maravillosa. Yo estaba hablando con él un poquito y me parece genial y aparte necesario y que sirve para casi todo contexto, tener metodologías que contrastar, que ver, etc. No las conozco así súper bien, ¿no? He visto que también hay esfuerzos en Los Ángeles y estoy tratando de ver la parte más metodológica, pero bueno, necesito no mucho tiempo, ¿no? Y a veces no sí, hay. O sea, sé lo que pasa con hablantes de herencia, conozco el concepto y hay amigas que se dedican a eso y me han explicado un poco, pero no conozco las metodologías de enseñanza español para hablantes de herencia. Me gustaría conocerlas más para poder responderte. Estoy claro en que sí. ese proceso, disculpe. Sí, no, no, de que ya es nada. Y pues mira, eso nos da la perfecta entrada para despedirnos y también para invitarlos para mañana, ¿no? Vamos a compartir un poco las experiencias que tienen los profesores y también los retos que ellos se enfrentan aquí con estudiantes hablantes de herencia, de las lenguas originarias y también otras personas, pero va a ser muy interesante y después vamos a tener también un taller. Ahorita le voy a pasar la palabra a Omar para que nos despida. Pero nuevamente, Yasnaya, muchísimas gracias. Los comentarios siguen llegando de felicidades, excelente ponencia, muchas gracias. Y entonces, y sí, todos coincidimos. Omar, te paso la palabra. Seguro que sí, gracias José, gracias Yasnaya. La verdad que fue una ponencia bien enriquecedora y esperamos poder volverte a invitar en el futuro próximo. I want to thank everyone who attended today.